Mantuve esa casa vacía como quien guarda una caja fuerte. Sin embargo, mis padres la vendieron como si fuera chatarra, e incluso se cobraron una comisión de gestión. Creían que me estaban dando una lección sobre el despilfarro de activos. En realidad, activaron un protocolo federal que nadie en mi familia podía detener. Cuando los tres todoterrenos negros se detuvieron fuera, finalmente entendieron que algunas propiedades no están hechas para el mercado, están hechas para el archivo. Me llamo Ana Torres. A los 38 años, he perfeccionado el sutil arte de ser completamente invisible mientras estoy sentada en medio de una habitación abarrotada. La habitación en cuestión esa mañana era el opulento comedor de la extensa finca de mis padres en La Moraleja, una urbanización ultra rica y meticulosamente cuidada en el corazón de Madrid. Era la mañana del día de Año Nuevo, y el brunch familiar anual estaba en pleno apogeo. El aire en la sala era denso, casi sofocante, con el olor a riqueza ostentosa. Pesadas copas de cristal de baccarat captaban la dura luz del sol de invierno que se filtraba a través de los enormes ventanales, proyectando parpadeantes arcoíris sobre los impecables manteles de lino blanco importado. Enormes óleos abstractos dominaban las paredes, piezas que mi madre, Elena, había comprado no porque conmovieran su alma o evocaran alguna emoción genuina, sino simplemente porque su precio era comparable al de un deportivo de alta gama. Cada detalle de la casa estaba meticulosamente diseñado para proyectar riqueza y poder a cualquiera que cruzara las pesadas puertas dobles de roble. Yo estaba sentada cerca del final de la larga mesa de caoba, vestida con un sencillo jersey de cachemira gris marengo y pantalones oscuros. Era la anomalía familiar. Esa mañana, había aparcado mi práctico y fiable sedán al final de su amplio camino de entrada circular, fuera de la vista, detrás de una falange de relucientes vehículos de lujo europeos pertenecientes a los demás invitados. No había traído ningún gran anuncio a esta reunión. No tenía un coche nuevo y reluciente que mencionar casualmente durante el salmón ahumado, ni un título corporativo de alto nivel que introducir en la conversación, ni absolutamente ningún logro ostentoso que exhibir en el manto proverbial del orgullo familiar en la casa de mis padres. Si no proyectabas activamente un éxito rotundo, eras un fracaso abyecto. Mi hermana, Laura Mendoza, presidía felizmente la cabecera de la mesa. Es exactamente 3 años mayor que yo, y vive su vida como si estuviera presentando constantemente su historia a un grupo de hostiles inversores de capital riesgo. Hoy, estaba detallando con entusiasmo el lanzamiento de su nueva startup de tecnología sanitaria, salpicando su discurso con frases ensayadas sobre sinergia corporativa y disrupción integral del mercado. Su marido, Marcos, se apoyaba despreocupadamente en una antigua credenza de caoba, haciendo girar su mimosa en una copa alta. Intervenía en la conversación solo para presumir de sus últimos éxitos en las relaciones con los inversores, mencionando nombres de importantes firmas de capital privado, con la arrogancia familiar de un hombre que se gana la vida apostando con el dinero de otras personas. Cuando ambos finalmente agotaron su cuota de autoelogios, naturalmente dirigieron su atención a su objetivo favorito. ¿Sigues con ese pequeño trabajo de consultoría, Ana?, preguntó Laura desde el otro lado de la mesa, su tono cuidadosamente calibrado, impregnado de la compasión empalagosa que había perfeccionado durante décadas. Marcos soltó una pequeña risa, tomándose un largo momento para ajustarse el pesado reloj de diseño incrustado de diamantes en su muñeca izquierda. Bueno, alguien tiene que hacer el trabajo pesado, ¿no? El cumplimiento de la normativa de riesgos federales suena como una excelente manera de recuperar el sueño. Sinceramente, no sé cómo soportas el puro aburrimiento de todo eso. Ofrecí una pequeña y educada sonrisa, y dejé que la burla colgara entre nosotros como una pieza central. Mi voz se mantuvo tranquila, mi rostro permaneció neutral. Elena confundió esa calma con permiso, y la aprovechó para ponerme a trabajar. Ana, cariño, llamó Elena, su voz resonando estridentemente desde los altos techos. ¿Podrías rellenarle la copa a Marcos, por favor? Y mientras estás en ello, recoge esos platos de aperitivos vacíos y llévalos a la cocina. Era un juego de poder clásico e instintivo. Había un equipo completo de personal de catering profesional y bien pagado en la casa, contratado específicamente para la mañana del día festivo. Sin embargo, necesitaba que yo hiciera las tareas domésticas. Era su método preferido para establecer la jerarquía familiar a la vista de todos. A la hija exitosa y brillante se le permitía hablar y ser servida. Se esperaba que la decepcionante y mediocre hija se levantara, se inclinara y sirviera. Me levanté de mi silla sin un suspiro. Cogí la pesada botella de cristal de champán y rellené cuidadosamente la copa de Marcos. Recogí los platos de porcelana fina, apilándolos en silencio. Mientras me movía por la sala cumpliendo mis tareas, simplemente los observé. Observé sus microexpresiones,
los fugaces momentos de profunda inseguridad que intentaban desesperadamente enmascarar con voces altas, posturas agresivas y telas caras. Durante años, me había acostumbrado a ser agresivamente subestimada por mi propia sangre. Lo que no entendían en absoluto era que ser masivamente subestimada es el camuflaje más efectivo que una persona puede poseer en este mundo. Estaban convencidos de que mi vida era un aburrido y gris lío de papeleo administrativo. Les permití creerlo. De hecho, necesitaba desesperadamente que lo creyeran. Durante años, les había alimentado cuidadosamente con la narrativa de que mi carrera consistía en gestionar el cumplimiento de riesgos para contratos federales vagos e increíblemente aburridos. La realidad de mi profesión era algo que nunca podría decir en voz alta, y mucho menos intentar explicar a un grupo de personas cuya definición de una crisis importante era un vuelo de primera clase retrasado a Vaqueira. La única intersección física de mi vida real con la suya era una propiedad específica en el barrio del Carmen, en Valencia, que pertenecía a mi familia. Esa casa era fuente de constantes burlas y desconcierto. Se referían a ella simplemente como la casa abandonada. Sabían que rara vez estaba allí, y para su mentalidad obsesionada con los bienes raíces, dejar vacía una propiedad de primera sin renovarla era un pecado capital contra el capitalismo. Simplemente no podían comprender por qué yo mantenía una modesta casa de ladrillo y la dejaba en silencio y a oscuras durante meses. No sabían por qué permanecía vacía, y yo estaba estrictamente obligada por la ley federal a no explicarles nunca la verdad. Regresé de la cocina de servicio, me sequé las manos en una servilleta y retomé mi asiento al final de la mesa. Apenas me había sentado cuando mi padre, Ricardo Mendoza, se aclaró la garganta. Fue un sonido agudo, resonante y autoritario, y la bulliciosa sala se silenció al instante. Ricardo trataba a su familia exactamente como a un consejo de administración, y este brunch festivo era su discurso trimestral obligatorio. Juntó las yemas de los dedos, con los codos apoyados en la impecable mesa. La dura luz de la mañana incidió en su gruesa alianza de oro. Comenzó un lento y deliberado monólogo sobre la necesidad crítica de optimizar la cartera de activos familiares. Divagó sobre la liquidez del efectivo, las repentinas fluctuaciones del mercado y el pecado financiero imperdonable de mantener inversiones de bajo rendimiento. Hablaba de mí y de mis elecciones de vida, aunque al principio evitó deliberadamente usar mi nombre. Hablaba como si yo fuera una pequeña partida en una hoja de cálculo masiva, una pequeña anomalía que necesitaba ser urgentemente reequilibrada y corregida desde arriba. Lentamente giró la cabeza y miró directamente al final de la larga mesa. Sus ojos agudos y calculadores se centraron por completo en mí. Era la mirada fría e inflexible de un hombre que había tomado una decisión unilateral masiva, a puerta cerrada, y ahora simplemente estaba comunicando el veredicto final a un subordinado. Hizo una pausa para lograr el máximo efecto dramático, asegurándose de que todos en la sala estuvieran observando el intercambio. Ricardo me miró y dijo: «Tenemos que hablar de tu casa de Valencia». El silencio que se apoderó del vasto comedor fue pesado y absoluto. El tintineo de los pesados cubiertos de plata sobre la porcelana fina cesó por completo. Marcos dejó de remover su bebida. Laura se reclinó en su silla, una sonrisa burlona jugando en la comisura de sus labios, claramente anticipando un drama. Ricardo mantuvo sus manos entrelazadas, convirtiendo la cabecera de la mesa en una sala de juntas ejecutiva. No me miraba como un padre a una hija. Me miraba como un socio principal dirigiéndose a un asociado junior que había gestionado mal una cartera. «Hemos tomado una decisión sobre esa propiedad», declaró Ricardo, su voz con la confianza inquebrantable de un hombre convencido de la infalibilidad de su propio juicio. «Hice los cálculos la semana pasada. La situación actual es completamente ineficiente. Dejar vacía una propiedad de primera, sin generar ingresos, mientras te niegas obstinadamente a alquilarla, es una hemorragia de capital. Es un activo muerto». Antes de que pudiera procesar la audacia de sus palabras, Elena se inclinó hacia adelante. Se llevó una mano perfectamente cuidada al pecho e inclinó la cabeza con una expresión de falsa preocupación maternal. Su voz se volvió repentinamente empalagosa. «Hacemos esto por tu futuro, cariño. Simplemente te niegas a cuidarte o a construir una base sólida. No podemos quedarnos de brazos cruzados y ver cómo desperdicias tu potencial. Somos tus padres. Tenemos que intervenir y asegurar tu futuro». Mantuve su mirada. ¿Hacer exactamente qué? Ricardo apoyó las palmas de las manos en el mantel de lino blanco. Lo dijo sin rodeos, desechando cualquier apariencia de discusión familiar. «La hemos vendido. Un comprador privado se puso en contacto con mi firma, buscando propiedades fuera del mercado en esa zona específica. Hicieron una oferta inusualmente alta, todo en efectivo. Francamente, pagaron de más por una casa abandonada. Me encargué de todo el papeleo.
Procesé la transferencia y cerré el trato. El depósito en garantía se liquidó ayer. Está hecho. Una sensación fría y eléctrica comenzó a zumbar en mi cabeza. Era la sensación distintiva de una brecha de contención crítica. No solo habían cruzado una línea, habían entrado a ciegas en una zona de operaciones clasificada y la habían demolido para obtener un beneficio rápido. Miré a mi padre a los ojos y solo hice una pregunta. Mi voz perfectamente plana, desprovista de cualquier rastro de ira o pánico. ¿Con qué autoridad la vendiste? Ricardo se burló. Un solo sonido, corto y despectivo. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta a medida como si fuera a sacar un documento allí mismo, en la mesa del brunch. No intentes hacerte la víctima aquí, Ana. Hace 18 meses, me firmaste un poder notarial limitado a mí y a tu madre. Nos autorizaste a actuar como tus representantes financieros en relación con esa dirección específica. Lo miré fijamente, mi mente retrocediendo al día exacto en que firmé ese documento. Hace 18 meses, me estaba preparando para una asignación clasificada y altamente sensible que requería que estuviera completamente fuera de contacto e inaccesible durante 12 semanas. Había redactado un poder notarial altamente restrictivo únicamente para que mis padres pudieran pagar legalmente los impuestos sobre la propiedad en mi nombre y autorizar a un fontanero en caso de que una tubería reventara durante una helada invernal. Era una salvaguardia administrativa básica. Nunca fue una licencia para liquidar. Ese documento era exclusivamente para el mantenimiento rutinario y el cumplimiento fiscal mientras estaba de viaje, dije con calma. ¿El lenguaje era lo suficientemente amplio?, replicó Ricardo despreocupadamente, agitando una mano en el aire. Mi equipo legal lo revisó. Me daba la autoridad para administrar el activo en tu mejor interés. Y liquidar un activo muerto con una prima masiva es claramente lo mejor para ti. El trato era demasiado bueno para dejarlo pasar. Solo un tonto le daría la espalda a esa ventaja. Hizo una pausa, ajustando su postura, sacando ligeramente el pecho con un orgullo injustificado. Ahora, dada la complejidad de la transacción, la velocidad con la que tuve que presionar al comprador para que cerrara y el enorme beneficio que te generé, tu madre y yo nos quedamos con una comisión de gestión del 20% de los ingresos brutos. La arrogancia era tan profunda que llenó la habitación. Una comisión inmobiliaria normal podría ser del 5 o 6%. Tomar el 20% no era una comisión. Era un impuesto agresivo y depredador impuesto por padres que creían que eran dueños de sus hijos. Habían vendido una casa que no les pertenecía, a un comprador que no conocían, y luego se habían apropiado descaradamente de una parte masiva, porque sentían que merecían una recompensa por su esfuerzo. Laura soltó una risa burlona desde el otro lado de la mesa. Levantó su copa de cristal, apuntándola en mi dirección como si fuera un arma. Oh, no seas tan dramática, Ana. En realidad, deberías darle las gracias a papá. Al menos ahora tienes un montón de dinero. Finalmente puedes dejar de vivir como una ermitaña y comprar una casa decente aquí en Madrid, y tal vez renovar ese armario patético. No le di nada, ni un arrebato, ni lágrimas, ni teatro. Dejé mi vaso de agua con un clic suave y deliberado, y dejé que la sala sintiera el sonido del silencio controlado. Cogí mi vaso de agua y lo dejé sobre la mesa lenta y deliberadamente. El suave tintineo del cristal contra la madera fue el único sonido en la sala. Dejé que el silencio se alargara. Segundo a segundo, dejé que el peso aplastante de la quietud absoluta los envolviera. Miré a Ricardo, luego miré a Elena. Los estudié como un auditor forense estudia un libro de contabilidad, comenzando silenciosa y clínicamente a contar las violaciones. Creían que acababan de realizar una brillante maniobra financiera. No tenían ni idea de que acababan de firmar su propio nombre en un delito federal. Sin dramas, sin tirar servilletas, me levanté, asentí educadamente a la sala y salí antes de que nadie pudiera lanzar otro insulto. El aire fresco de enero me golpeó la cara mientras bajaba por el amplio y perfecto camino de adoquines. Me deslicé en el asiento del conductor de mi sedán de 10 años. Laura solía bromear diciendo que mi coche era una llamada de auxilio andante, un patético testimonio de mi falta de ambición. Estaba completamente equivocada. Un coche genérico y polvoriento con una matrícula estándar es el camuflaje urbano definitivo. No activa los lectores de matrículas que las empresas de seguridad privada ponen en alerta máxima. No atrae una segunda mirada de los aparcacoches ni de las cámaras de vigilancia del vecindario. Era un barco fantasma y era exactamente lo que necesitaba. Conduje los 15 minutos de vuelta a mi apartamento de alquiler a corto plazo en las afueras de la ciudad. Era un apartamento de un dormitorio, limpio y completamente amueblado, que había alquilado específicamente para este viaje de vacaciones. No había fotos personales en las paredes, ni desorden en las encimeras, ni ningún rastro de mi verdadera personalidad.
Era simplemente un refugio seguro. Cerré el pesado cerrojo de la puerta, corrí las gruesas cortinas y saqué mi ordenador de trabajo del doble fondo de mi bolsa de lona. Este no era un portátil comercial normal. Pesaba casi 4 kilos. Estaba revestido de una aleación de magnesio negro mate y no estaba conectado a ninguna red pública estándar. Abrí la tapa y comencé el proceso de autenticación biométrica de 3 pasos: escaneo de huellas dactilares, verificación de retina y una contraseña rotativa de 40 caracteres. Mis padres estaban convencidos de que me desmoronaría. Esperaban una llamada telefónica de pánico en 1 hora, en la que suplicaría que me devolvieran el dinero o gritaría sobre la traición familiar. Entendían de dramas familiares, de luchas de poder mezquinas y de manipulación emocional. No entendían los protocolos de respuesta a incidentes. Abrí un terminal encriptado en blanco y comencé a redactar mi evaluación inicial de la brecha. No escribí como una hija herida e incomprendida. Escribí como la oficial de cumplimiento federal que era. Documenté la hora y el lugar exactos de la conversación del brunch. Transcribí la admisión literal de mi padre de la venta unilateral. Anoté su casual admisión de retener una comisión de gestión del 20% de la transacción ilegal. Hice una nota específica sobre la explotación de un poder notarial limitado redactado 18 meses antes. Eliminé por completo cualquier elemento familiar, reduciendo su arrogante charla de brunch a una responsabilidad legal pura y sin adulterar. Estaba construyendo una cronología, estableciendo su motivo e intención. Una vez asegurada la cronología inicial, enruté mi conexión a través de nuestra red de cumplimiento encriptada y recuperé el archivo de la propiedad de la dirección de Valencia. La pantalla no mostraba planos secretos, mostraba las cosas que importaban en mi mundo: las restricciones, las anotaciones y las alertas federales enviadas a la Oficina de Valoración de la Propiedad del Condado. Era una vieja casa de ladrillo en el Carmen, registrada a nivel federal. Llevaba una bandera de cumplimiento roja que decía: parcela de infraestructura restringida, requiere revisión de transferencia. No era solo una casa, estaba encima de mejoras de infraestructura gestionadas a nivel federal, vinculadas a un programa protegido. Y mi padre había forzado una venta civil a través de una oficina de títulos de propiedad que no estaba equipada para manejarla. No hubo una cuenta atrás dramática, no sonó ninguna música de fondo siniestra. La realidad de la seguridad federal es aterradoramente mundana. Navegué hasta el menú de gestión de riesgos, seleccioné la pestaña desplegable específica para la transferencia de activos no autorizada y pulsé enviar. Una pequeña marca de verificación azul y anodina apareció en la pantalla. Con un solo clic, estaba hecho. No acababa de congelar una transacción inmobiliaria civil. Acababa de activar un sistema de alerta federal a gran escala. La burocracia estaba ahora despierta, y no le importaba en absoluto que los perpetradores fueran mi familia. Al otro lado de la habitación, mi teléfono móvil personal, que descansaba en la encimera de granito de la cocina, comenzó a iluminarse. Las notificaciones llegaron en una ráfaga rápida y sucesiva. Mi madre había iniciado un mensaje de grupo. Preguntaba repetidamente dónde estaba, salpicando el mensaje con falsas muestras de arrepentimiento por haber arruinado las vacaciones. Laura envió un comentario sarcástico, exigiendo: «Me debes una disculpa por hacer las cosas incómodas». Mi padre envió una directiva contundente, ordenándome que lo llamara de inmediato con la información de mi cuenta bancaria para la transferencia del saldo. Me quedé en la penumbra de mi apartamento y observé cómo la pantalla se iluminaba con sus demandas. No sentí nada más que una fría y desapegada distancia. Dejé el teléfono donde estaba, mi pulgar inmóvil. En su lugar, hice una captura de pantalla de todo el hilo, incluyendo las marcas de tiempo, y lo subí al archivo como prueba adicional de intención. Entonces, el pesado silencio del apartamento se rompió. No fue mi teléfono personal el que sonó, fue el dispositivo secundario guardado en mi maletín. La vibración fue aguda, percusiva y completamente diferente a una llamada de móvil normal. Era la línea interna de emergencia dedicada. Me acerqué, abrí el maletín y saqué el pesado teléfono negro. Contesté al segundo tono, apretando el frío plástico contra mi oreja. Ni siquiera tuve tiempo de decir mi nombre. La voz al otro lado era la del supervisor de turno de noche, y dijo una sola frase que me heló la sangre. «Ana, el sistema acaba de marcar una transacción no autorizada relacionada con tu sitio registrado». La pantalla de mi smartphone personal se iluminó, rompiendo la penumbra del apartamento. No fue una llamada o un mensaje de texto. Fue una notificación de una aplicación de redes sociales que había instalado únicamente para monitorear la inteligencia de fuente abierta sobre mi familia. Mi madre, Elena,
No había perdido el tiempo en convertir Internet en un arma. Había orquestado una publicación pública calculada y manipuladora. Abrí la aplicación y miré la foto que había subido. Era una toma de alta resolución y perfectamente encuadrada de la gran mesa de comedor que acababa de dejar. La composición destacaba deliberadamente la silla vacía donde yo había estado sentada. La servilleta de lino arrugada descansaba junto a un vaso de agua medio lleno. El pie de foto debajo era una clase magistral de agresión pasiva. Hablaba de la profunda angustia de la temporada navideña, el dolor de darlo todo a tus hijos solo para recibir frialdad y gratitud, y el sufrimiento silencioso de los padres que solo quieren lo mejor para una hija ingrata. En cuestión de minutos, la sección de comentarios se había convertido en un juicio por turba. Elena se deleitaba en la atención de un coro de esposas ricas de La Moraleja y conocidos del club de campo. Acudieron como tiburones a la sangre. Rezaban por el dolor de mi madre. Publicaban largos párrafos condenando a mi generación por su falta de decencia filial básica. Me pintaban como una fracasada volátil e ingrata que había abandonado cruelmente a su amorosa familia durante las vacaciones. Ni una sola persona en la sección de comentarios se detuvo a preguntar qué me había hecho marcharme. Ninguno de ellos sabía que mis padres acababan de liquidar mis activos. La narrativa estaba permanentemente establecida, y, a sus ojos, yo era la villana irredimible. Mientras me desplazaba por la condena pública, apareció una nueva notificación en la parte superior de mi pantalla. Laura había creado un nuevo chat grupal. Lo había titulado Intervención familiar. Los mensajes comenzaron a llegar en una rápida y sucesiva andanada, cada uno más cáustico que el anterior. Laura exigió una disculpa inmediata. Me acusó de humillar deliberadamente a nuestros padres delante de los invitados de las fiestas, afirmando que mi silenciosa salida fue un berrinche calculado diseñado para infligir el máximo daño emocional. Antes de que pudiera procesar el aluvión de Laura, su marido, Marcos, intervino. Se saltó por completo la manipulación emocional y fue directamente a la intimidación corporativa. Sus mensajes estaban escritos en el tono agudo y agresivo de un hombre acostumbrado a acosar a los asociados junior en las salas de juntas. Me dijo que escuchara con mucha atención. Dijo que si hacía una escena, saboteaba el cierre o arruinaba este acuerdo extremadamente lucrativo, se aseguraría personalmente de que me demandaran por interferencia torticera y daños financieros masivos. Amenazó con mantenerme en los tribunales civiles durante los próximos 10 años si le costaba a la familia este pago. Me senté en el pequeño mostrador de la cocina, la pantalla brillante iluminando mi rostro en la habitación oscura. No sentí ni una pizca de ira. Sentí una claridad escalofriante. Respiré hondo y, con 2 movimientos precisos, hice una captura de pantalla. Me desplacé sistemáticamente por la publicación de las redes sociales, capturando la imagen, el pie de foto y cada comentario condenatorio. Cambié a la aplicación de mensajería y fotografié todo el hilo del chat grupal, asegurándome de que las marcas de tiempo de las amenazas financieras de Marcos y la coerción de Laura fueran claramente visibles. No estaba acumulando estas imágenes para llorar por ellas más tarde. Estaba construyendo meticulosamente una cadena de custodia. En una investigación federal, probar el motivo es tan importante como probar el acto. Mi familia estaba documentando activamente su intención desesperada y agresiva de forzar la venta ilegal, y me estaban entregando las pruebas en bandeja de plata. Apenas había terminado de encriptar las capturas de pantalla y transferirlas a mi unidad segura, cuando sonó una notificación de mi cuenta de correo electrónico normal. Era un mensaje de un agente de cierre de una conocida empresa de títulos de propiedad de Valencia. La línea de asunto estaba marcada como de alta prioridad, exigiendo una acción urgente con respecto a firmas adicionales para la dirección de El Carmen. El cuerpo del correo electrónico era extraño e irregular para una transacción residencial normal. El agente de títulos declaró que el comprador estaba extremadamente motivado y estaba presionando para un cierre casi inmediato. Exigían que el comprador firmara y devolviera una renuncia final y completa a todas las divulgaciones del vendedor antes de las 5 de la tarde de ese mismo día. Abrí el archivo PDF adjunto y comencé a examinar los detalles del contrato. Algo estaba muy mal. La parte compradora no figuraba como un fideicomiso familiar normal o un inversor individual. Estaba registrada como una sociedad de responsabilidad limitada. Abrí un registro mercantil público en mi monitor secundario y rastreé el nombre de la empresa. La estructura era increíblemente compleja, diseñada deliberadamente para ocultar al beneficiario final. La sociedad de responsabilidad limitada estaba dentro de una corporación más grande registrada en un paraíso fiscal, que a su vez enumeraba su dirección operativa principal como un escaparate abandonado en un centro comercial. Un comprador de vivienda normal que busca un proyecto de renovación
no utiliza una estructura corporativa de 3 niveles tan compleja para comprar una casa adosada en ruinas. Más importante aún, los inversores inmobiliarios prosperan con la diligencia debida. No exigen un cierre acelerado durante un fin de semana festivo, mientras renuncian a su derecho a las divulgaciones básicas de la propiedad. Estaban actuando demasiado rápido, desesperados por obtener la escritura antes de que nadie pudiera examinar el papeleo. No estaban comprando una casa, estaban asegurando una posición geográfica estratégica. No llamé por teléfono, ni discutí con mi padre, ni me defendí ante Laura, ni supliqué al agente de cierre. Hacerlo les habría dado un poder que en realidad no tenían. En cambio, volví a mi estación de trabajo completamente aislada. Abrí el portal de comunicaciones encriptadas directamente al Centro de Operaciones Seguras. Redacté una declaración formal precisa. Adjunté los documentos de cierre, los datos de registro de la sociedad fantasma y la cronología de la admisión de mi padre. Escribí una frase corta y contundente, señalando que una entidad corporativa no identificada y fuertemente protegida estaba intentando activamente una adquisición acelerada de un nodo de infraestructura registrado. Pulsé transmitir. Me recliné en la barata silla del comedor y observé el panel principal del sistema de seguimiento de activos federales. Durante unos largos segundos, la pantalla permaneció sin cambios, mostrando los indicadores de estado verdes estándar. Y entonces el sistema se actualizó. Los indicadores verdes desaparecieron, reemplazados instantáneamente por una brillante alerta ámbar. La línea de texto junto a la dirección de El Carmen cambió. Ya no decía estado activo. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras leía la nueva clasificación. La maquinaria se había hecho cargo, y las palabras en la pantalla lo confirmaron. La transacción estaba ahora oficialmente bloqueada y bajo revisión federal. La llamada llegó del coordinador de cumplimiento regional, no un villano de película, no un héroe, solo una voz entrenada para tratar el riesgo como matemáticas. Tenemos un problema de transferencia, dijo. Esa parcela está restringida a nivel federal. No puede transferirse a través de un proceso de título civil normal sin revisión. No me regañó, no me consoló. Simplemente expuso los hechos. Si tu padre firmó la transferencia, la transacción está bloqueada. La investigación retrocederá a partir de ahí. La firma, la intención, el beneficiario, todos los involucrados se verán afectados. Una pesada y nauseabunda sensación se asentó en mi estómago. Esta era la consecuencia más devastadora de su ciega arrogancia. Mis padres, en su absoluta convicción de que eran genios financieros, habían entrado a ciegas en una sofisticada trampa. Realmente creían que estaban siendo más listos que el mercado inmobiliario local y enseñándole a su decepcionante hija una valiosa lección sobre la capitalización de activos muertos. En cambio, habían facilitado sin saberlo una transacción con una entidad que ahora estaba en el radar de una importante investigación de inteligencia federal, todo por la codicia de un beneficio rápido. Se habían pintado una diana masiva e ineludible en la espalda. A pesar de esta pesada constatación, mantuve mi respiración lenta y constante. No quería su destrucción, no quería esposas ni titulares de prensa, pero también conocía el mundo en el que operaba. Una vez que se activan los protocolos, nadie negocia con una avalancha, pero también entendía la estructura rígida e implacable del mundo en el que trabajaba. No tenía absolutamente ningún poder para detener la avalancha que acababan de desatar. Una vez activados los protocolos de seguridad, yo ya no era una participante, era una observadora. No tenía la autoridad para protegerlos de las consecuencias legales de su propia firma. Escúchame con mucha atención, Ana instruyó la voz, su tono cambiando de informativo a una orden severa y vinculante. A partir de este momento, estás oficialmente aislada del lado civil de esta investigación. No contactarás a tu padre ni a tu madre bajo ninguna circunstancia. No los llamarás para instruirlos sobre cómo ocultar activos. No les darás ninguna advertencia sobre la congelación. Hacerlo sería obstruir directamente una investigación activa. Toda interacción con ellos a partir de ahora debe ser completamente transparente, documentada y realizada estrictamente a través de tu abogado personal. ¿Entiendes estas condiciones? Las entiendo perfectamente, respondí sin dudarlo. Contrataré a un abogado civil personal mañana por la mañana. Bien. Mantén el rumbo y deja que se desarrolle, dijo la voz, y la línea segura se cortó. Colgué el pesado auricular negro. El silencio del pequeño apartamento volvió a caer, pero el aire había cambiado por completo. Era el silencio pesado y sofocante de una bomba que cae segundos antes del impacto inevitable. Giré en mi silla, alejándome de la estación de trabajo encriptada para enfrentarme a mi portátil civil normal. Abrí un navegador de Internet e inicié sesión en el portal en línea seguro proporcionado por la Compañía de Títulos de Valencia.
Este era el sistema diseñado para rastrear el desembolso final de los fondos de la venta de la casa. Hace apenas una hora, el panel principal había mostrado con orgullo un depósito masivo pendiente, que representaba el 80% restante del precio de venta, programado para ser transferido a mi cuenta corriente personal. Moví el cursor y pulsé el botón de actualizar. La pantalla parpadeó en blanco por una fracción de segundo. Cuando el sitio web se volvió a cargar, las grandes y audaces cifras del pago esperado habían desaparecido por completo. En su lugar, una barra de estado de color rojo brillante se extendía por el centro del panel. Miré las nuevas palabras, leyendo la frase que señalaba el fin absoluto de la ilusión de control de mi familia. Transacción marcada, pendiente de revisión de decomiso. La vibración constante de mi teléfono en la encimera de granito se convirtió en un ritmo constante de pánico. En 10 minutos, mi padre llamó exactamente 11 veces. Dejé que sonara. Escuché cómo llegaban los mensajes de voz, uno tras otro. El colapso psicológico de Ricardo Mendoza fue asombroso de presenciar. El primer mensaje fue en su tono autoritario de sala de juntas, exigiéndome que contactara inmediatamente a la compañía de títulos para resolver un estúpido fallo bancario. Para el cuarto mensaje, su tono se había vuelto furioso, declarando que sus cuentas de corretaje personales se habían congelado de repente. Para el noveno mensaje, la intimidación había desaparecido por completo. Su voz era baja, codiciosa y profundamente desesperada. Me suplicó que cogiera el teléfono, insistiendo en que solo teníamos que deshacer la transferencia y todo desaparecería. Finalmente, se estaba dando cuenta de que estaba atrapado en una jaula que el dinero no podía abrir. Cuando el teléfono se iluminó con una llamada de Laura, supe que habían abandonado las tácticas individuales y habían unido fuerzas. Pulsé aceptar y activé el altavoz. Ana espetó mi hermana inmediatamente, el eco de fondo confirmando que tenía mi llamada en altavoz en el salón de mis padres. ¿Qué coño has hecho? Antes de que pudiera responder, mi madre intervino. Elena había pasado a su postura defensiva definitiva, el llanto como arma. Solo quería que estuvieras bien, cariño, sollozó, su voz temblando con un melodrama perfectamente interpretado. Solo queríamos asegurar tu futuro. ¿Cómo íbamos a saber que habría un problema? ¿Por qué nunca nos explicaste lo que realmente haces? Esto es tan injusto para nosotros. Estaba cambiando brillantemente la narrativa, intentando convertir mi necesaria discreción en la causa raíz de su delito federal. Laura se unió de inmediato, lanzando un golpe bajo calculado para infligir la máxima culpa. Tiene razón. Si realmente nunca quisiste vender esa casa en ruinas, ¿por qué firmaste el papel que le daba a papá la autoridad para hacerlo? Le diste las llaves, Ana. Claramente te buscaste esto, y ahora los estás castigando por intentar ayudarte. Seamos todos razonables y actuemos como adultos, intervino Marcos, su tono suave y apaciguador de inversor. Realmente creía que podía negociar para salir de una brecha de seguridad nacional. Es un simple malentendido sobre una propiedad. Transferimos el dinero de vuelta a la empresa matriz, anulamos el contrato final, lo borramos todo, y fingimos que nunca sucedió. Fácil. Dejé que su caótica mezcla de negación y tácticas legales de aficionado resonara en el aire por un momento. Miré fijamente las luces rojas parpadeantes de mi monitor de seguridad. Esto ya no está en mis manos, dije, manteniendo mi voz completamente desprovista de emoción. Y ciertamente ya no está en las vuestras. La línea se quedó en silencio. La certeza absoluta en mi voz finalmente había atravesado su caparazón de privilegio. Y entonces Ricardo explotó. Te llevaré a la ruina, rugió, abandonando cualquier apariencia de paternidad amorosa. Si intentas culparme de esta congelación de cuentas bancarias, te demandaré por abuso de poder, te expondré. Estás saboteando deliberadamente la reputación de esta familia por una casa barata. Colgué, dejándolo gritar a una sala vacía. Volví a mi portátil civil. Algo en la arrogante confianza de mi padre sobre su autoridad legal para vender la propiedad me había estado molestando. Volví a iniciar sesión en el portal de la compañía de títulos y descargué el paquete final de la transacción firmada. Me desplacé por las divulgaciones estándar y los certificados de escritura, buscando el poder notarial limitado específico que había firmado 18 meses antes. Lo encontré en la página 42, mi firma original estaba allí, autorizando el mantenimiento rutinario y los pagos de impuestos. Pero adjunta a la parte posterior del documento había una página adicional. Era un anexo, redactado en un lenguaje legal denso e impenetrable, que ampliaba la definición de gestión de la propiedad para incluir la liquidación fiduciaria y la optimización de la cartera. Mi padre no había falsificado mi firma, simplemente había explotado una cláusula vaga en el documento original
para añadir un anexo legalmente dudoso que efectivamente le otorgaba una autoridad casi absoluta para vender la casa. Era una maniobra intelectualmente deshonesta clásica. Había tratado a mi representante legal como si fuera una adquisición corporativa hostil. El gobierno federal se encargaría de la brecha de seguridad nacional y del comprador ilegal. Pero necesitaba un cortafuegos hermético e impenetrable para proteger mis derechos civiles personales de mi propia familia. No podía confiar en los abogados de la agencia para resolver una disputa civil doméstica. Cogí el teléfono y llamé a la línea de admisión de emergencia de Garrigues, Asociados. Eran un bufete de litigios civiles notoriamente agresivo y caro en el centro de Madrid. No les importaba la armonía familiar, les importaba desmantelar al equipo legal contrario pieza por pieza. En 20 minutos, había contratado a un socio principal para que se encargara de la ampliación fraudulenta del poder notarial y la retención ilegal de la comisión de gestión del 20%. Apenas había transferido el anticipo cuando sonó un nuevo mensaje de mi madre. La ira se había disipado, reemplazada por una necesidad desesperada y visceral de recuperar el control de la narrativa. Somos una familia, Ana, escribió Elena. Necesitamos sentarnos, mirarnos a los ojos y encontrar una solución familiar a esto. Por favor, ven a casa mañana por la mañana. Podemos arreglarlo. Querían la ventaja de jugar en casa. Querían acorralarme en su opulento salón, rodeada de su arte caro, y obligarme a someterme sin ningún registro formal de la conversación. Escribí mi respuesta con cuidado, preparando el escenario para el acto final. Estoy de acuerdo en que necesitamos reunirnos, respondí, pero no será en vuestra casa. He reservado una sala de conferencias para mañana a las 2 de la tarde. La dirección está adjunta. No lleguéis tarde. Adjunté la dirección de las imponentes y austeras oficinas de cristal de Garrigues, Asociados. No habría llantos en sofás de felpa, solo testigos, declaraciones juradas y un estricto procedimiento legal. La sala de conferencias con paredes de cristal de Garrigues, Asociados, estaba perfectamente diseñada para eliminar cualquier falso sentimiento de calidez. Estaba en la planta 42, con vistas a la extensa red de calles de hormigón del centro de Madrid. A las 2 de la tarde en punto, las pesadas puertas dobles se abrieron. Ricardo y Elena Mendoza entraron como si llegaran a una gala benéfica de la alta sociedad. Mi padre llevaba su traje azul marino a medida, que probablemente costaba más que mi primer coche, y mi madre iba envuelta en un abrigo de cachemira blanco invierno, con las muñecas cargadas de pulseras de diamantes. Entraron con un aire de confianza y derecho adquirido. En sus mentes, contratar un bufete de lujo en el centro de la ciudad era simplemente mi forma dramática de mostrar una bandera blanca. Creían absolutamente que los había traído aquí para capitular formalmente y rogarles que arreglaran este lío. Me senté frente a Javier, un socio principal cuyos honorarios por hora podrían financiar una pequeña startup, al otro lado de la larga mesa de caoba. Me quedé quieta y deslicé una declaración jurada grapada sobre la mesa. Simplemente deslicé un delgado documento grapado sobre la madera pulida. ¿Qué es esto?, preguntó Ricardo, sin molestarse en sentarse mientras cogía las páginas. Es una declaración jurada básica de hechos, respondí, mi voz deliberadamente suave y desprovista de cualquier aspereza. Los bancos congelaron la transacción debido a la repentina transferencia de la escritura. Javier sugiere que la forma más rápida de resolver el lío legal es que todos simplemente reafirmen la cronología, las declaraciones hechas y el alcance exacto del poder notarial que utilizaron. Solo estoy ayudando a mi abogado a aclarar el registro. Era una trampa perfectamente cebada con cortesía. Les estaba dando la oportunidad de explicarse para el registro oficial, apelando directamente a la necesidad desesperada de mi padre de ser la voz más inteligente y autoritaria en cualquier reunión. Ricardo soltó una risa burlona, sacando su cara pluma estilográfica del bolsillo de su pecho. ¿Eso es todo? Por Dios, Ana, lo haces sonar como el apocalipsis. Es solo papeleo rutinario. Se sentó y comenzó a hojear las páginas, convencido de que era un pequeño trámite administrativo para liberar su dinero. No podía dejar de hablar. Quería que Javier supiera exactamente lo brillante que había sido su plan de negocios. Cerré el trato en menos de 48 horas, se jactó Ricardo, señalando con la pluma. El comprador estaba extremadamente motivado. Incluso ofrecieron una bonificación sustancial si nos saltábamos la fase de inspección estándar y firmábamos los anexos finales de inmediato. Obviamente, lo hice, y, tal como está escrito, me quedé con una comisión de gestión del 20% para mi firma. Me gané cada céntimo por asegurar un cierre tan acelerado. Estaba admitiendo abiertamente que había forzado una venta a ciegas a cambio de un soborno en efectivo y que se había apropiado de un porcentaje ilegalmente masivo.
Lo vi firmar alegremente junto a cada admisión. Elena se sentó en la silla de cuero a su lado, ajustándose el abrigo de cachemira con un suspiro de satisfacción. Me miró desde el otro lado de la mesa, su expresión completamente desprovista del llanto maternal de la noche anterior. Le dije a tu padre que debíamos resolver esto rápidamente, dijo Elena, una sonrisa de suficiencia jugando en sus labios. Sabía que no te atreverías a montar una escena una vez que vieras los números reales. Siempre has sido demasiado tímida para manejar dinero de verdad. Te hicimos un gran favor, quitándote esa carga de encima. Con una sola frase, había demolido por completo la ficción de que actuaban por preocupación paternal protectora. Acababa de admitir abiertamente que habían ignorado mi consentimiento porque me consideraban débil y asumieron que nunca lucharía. Javier mantuvo su postura, sus manos cuidadosamente dobladas sobre un bloc de notas. Miró a mis padres por encima de sus gafas de montura de alambre. Señor Mendoza, señora Mendoza, necesito hacerles una pregunta muy específica para el registro. Al ejecutar esta venta, desconocían por completo que la propiedad en cuestión era un lugar registrado de infraestructura de seguridad federal. Ricardo se burló, reclinándose en su silla. No seas ridículo. Es una vieja casa de ladrillo en Valencia. Ana se dedica a la introducción de datos. No intentes inflar su título de trabajo para asustarnos. Entonces, ¿niega categóricamente tener conocimiento previo de cualquier protocolo de seguridad relacionado con este edificio? Preguntó Javier con tacto. Absolutamente, afirmó Ricardo con total confianza. Javier no discutió. Simplemente deslizó un segundo papel sobre la mesa. Este es el formulario de poder notarial de mantenimiento de hace 14 meses, cuando asumió por primera vez el papel de representante. Esta es la orden de trabajo que firmó en nombre de Ana en relación con una mejora estructural del sótano. Javier señaló un párrafo a mitad de la página. Establece explícitamente que las reparaciones deben cumplir con estrictos protocolos de seguridad federal y requieren contratistas civiles autorizados. Usted firmó al final de esta página, reconociendo esos términos, ¿lo leyó antes de firmar? Ricardo miró fijamente su propia firma. Un destello de pánico cruzó sus ojos, pero su ego le impidió admitir el error. Firmó cientos de páginas de contratos a la semana, espetó a la defensiva. Es un lenguaje estándar, una cláusula de exención de responsabilidad de mantenimiento estándar. No se espera que recuerde cada línea de la factura de fontanería de mi hija. Mantuve mi voz suave. Deslicé la declaración jurada un poco más cerca. Luego solo firmé la línea que confirma que recibió la notificación. No hay detalles, solo un acuse de recibo. Cogió la pluma y firmó airadamente el reconocimiento, convencido de que simplemente estaba resolviendo un molesto trámite legal. No tenía ni idea de que acababa de destruir su propia negación plausible. En ese preciso instante, mi teléfono móvil personal vibró en la mesa de cristal. La pantalla se iluminó con un mensaje de texto de Laura. Miré hacia abajo y leí las palabras. Mi hermana, completamente ajena a la trampa legal que se cerraba sobre nuestros padres, no pudo resistir el impulso de regodearse con su nueva riqueza. El mensaje decía que había hecho un enorme depósito no reembolsable en un nuevo ático en el centro de la ciudad con su parte de la venta de la casa. Dejó claro que si creía que iba a anular este trato y costarle la casa de sus sueños, estaba loca. Era la carambola perfecta. El dinero que habían malversado de un activo federal clasificado ya estaba siendo utilizado y mezclado en un depósito inmobiliario civil. Era una prueba escrita irrefutable del motivo para gastar una transacción marcada. Hice silenciosamente una captura de pantalla del mensaje y se lo reenvié directamente al servidor seguro de Javier. Ricardo se puso de pie, abrochándose agresivamente la chaqueta del traje. Hemos terminado aquí. Espero que esta congelación bancaria se levante mañana por la mañana. No voy a permitir que mis cuentas personales sean rehenes de su incompetencia administrativa. Tenemos todo lo que necesitamos, señor Mendoza, respondió Javier educadamente, poniéndose de pie para estrechar la mano de mi padre. Gracias por ser tan sincero. Mis padres salieron de la sala de conferencias con la cabeza alta, completamente convencidos de que acababan de dominar la negociación. Y yo me senté en la silenciosa sala, escuchando el pesado portazo de la puerta al cerrarse. Javier se sentó, juntando la declaración jurada recién firmada en una pila ordenada. Se inclinó sobre la mesa, manteniendo la voz baja en el susurro de un profesional. No tienen ni idea de lo que acaban de hacer, dijo Javier. Ahora, cuando lleguen los investigadores federales, se han atado a su propio testimonio legalmente vinculante. La escalada en el mundo real no se parece a una persecución de coches a alta velocidad. Se parece a una estrangulación lenta y metódica de tus recursos. Menos de 24 horas después de nuestra reunión en el bufete de abogados, mi madre lanzó su segundo asalto en las redes sociales.
Elena publicó una larga y lacrimógena diatriba, afirmando que su propia sangre estaba arrastrando a sus ancianos padres a una frívola pesadilla legal. Pintó un cuadro de una hija que explotaba deliberadamente un simple malentendido familiar bien intencionado. Los comentarios llegaron en avalancha, llenos de la indignación de su acaudalado séquito. Apenas me di cuenta del ruido en línea. La verdadera amenaza se estaba extendiendo silenciosamente por el sector financiero. Mi padre, al darse cuenta de que sus tácticas de intimidación habían fracasado por completo en la sala de conferencias, comenzó a entrar en pánico. Ricardo Mendoza tenía una profunda convicción de que cualquier problema podía resolverse si conocías a las personas adecuadas. Pasó la mañana haciendo llamadas frenéticas a su extensa red de promotores inmobiliarios, políticos locales y directores de bancos. Buscaba desesperadamente un canal secundario, un favor que pudiera pedir para desbloquear sus cuentas. No tenía ni idea de que estaba en el centro de una investigación de riesgo federal. Cada llamada que hacía, cada mensaje de texto urgente que enviaba, suplicando un trato preferencial en un asunto financiero, estaba siendo meticulosamente documentado por la vigilancia. No estaba encontrando una solución. Simplemente estaba ampliando el alcance de su propia auditoría, convirtiendo a conocidos casuales del golf en posibles testigos. Mientras mi padre se autoincriminaba por todo el estado de Madrid, mi bandeja de entrada de correo electrónico recibió una severa notificación de los abogados de la Sociedad Pantalla. Era una carta formal de cese y desistimiento. El comprador exigía que cesara inmediatamente toda interferencia con la transferencia de la propiedad. Insinuaban que si la escritura no se finalizaba y se transfería en 48 horas, presentarían una demanda civil masiva por millones en daños por incumplimiento de contrato y sabotaje del mercado. La ironía era escalofriante. Una red de adquisiciones fuertemente protegida, una operación de fachada que cazaba activamente infraestructura federal, amenazaba agresivamente con usar el sistema judicial civil español para forzar una brecha de seguridad nacional. Reenvié el correo electrónico al portal seguro y lo dejé allí sin respuesta. Reenvié el correo electrónico directamente al portal seguro y esperé. El pesado teléfono encriptado de mi maletín vibró a última hora de la tarde. El director del centro estaba en la línea, y la fría y desapegada formalidad de su voz había desaparecido, reemplazada por la cadencia aguda y acerada de un comandante operativo. La situación sobre el terreno en Valencia se ha intensificado, declaró el director sin preámbulos. Nuestros equipos de vigilancia acaban de detectar a varios individuos explorando activamente el perímetro del sitio de El Carmen. Se saltaron la puerta principal normal e intentaron forzar la entrada en el panel de acceso de servicios públicos reforzado cerca del nodo de la red del sótano. Se me cortó la respiración. Esto aplastó por completo cualquier esperanza ingenua de que se tratara de una extraña coincidencia inmobiliaria. No están esperando a que se cierre el título, continuó el director. Están tratando el sitio como un objetivo quemado e intentando extraer cualquier dato o hardware que puedan antes de que el gobierno tome posesión formalmente. Esto confirma que su objetivo principal siempre fue la infraestructura de seguridad. ¿Mis órdenes?, pregunté, agarrando el borde de la encimera de la cocina. Manténgase en su sitio, ordenó el director. No vuele de vuelta a Valencia bajo ninguna circunstancia. No se acerque al sitio. No contacte a nadie sobre la seguridad física del lugar. La agencia tiene el control total. Lo manejaremos desde aquí. Mantenga la calma y aléjese completamente del radio de explosión. El radio de explosión al que se refería ya había comenzado a detonar en el mundo financiero de mi familia. Horas después de la llamada del director, la dura realidad de una congelación de riesgos golpeó a Ricardo. Observé cómo las notificaciones automáticas aparecían en mi monitor secundario. Mi padre había intentado ejecutar una transferencia masiva, moviendo su comisión de gestión robada del 20% de su cuenta corriente nacional a un fideicomiso en el extranjero antes de que el gobierno pudiera recuperarla. El sistema no solo rechazó la transacción, toda su cartera quedó bloqueada. Estaba completamente aislado. No podía comprar una taza de café, y mucho menos pagar a un abogado defensor. La parálisis financiera desencadenó inmediatamente una reacción en cadena catastrófica dentro de la familia. Mi teléfono sonó con una serie de mensajes de texto caóticos e incoherentes de Laura. Su agente de cierre la acababa de llamar. El enorme depósito no reembolsable que había transferido con confianza para asegurar su lujoso ático en el centro de la ciudad había sido marcado y retenido por el Banco de España, porque los fondos provenían de la dudosa transacción inmobiliaria. Su dinero estaba ahora atrapado en el limbo de la custodia del gobierno. La casa de sus sueños se había evaporado, y su capital inicial estaba gravemente comprometido. Laura no culpó a nuestro padre por robar el dinero en primer lugar. Desató toda su furia sobre mí,
gritando en mayúsculas que yo había arruinado deliberadamente su vida, destrozado su futuro y saboteado su felicidad por pura envidia. Ignoré su colapso y me concentré en el terminal seguro. Una nueva directiva operativa, altamente clasificada, apareció en la pantalla. Era el código de autorización para una acción de ejecución inmediata. La orden de registro y embargo federal había sido firmada oficialmente por un juez. El momento específico de la ejecución estaba fuertemente redactado, deliberadamente opaco para evitar que nadie destruyera pruebas o moviera activos. El lento proceso de revisión burocrática había terminado. La respuesta física estaba ahora en marcha. Mientras miraba el brillante código de validación verde, mi teléfono civil sonó por última vez. Era un único mensaje de texto de mi madre. La indignación fabricada había desaparecido, reemplazada por un ultimátum absolutamente frío, entregado justo antes de que se desatara la tormenta. Si realmente le haces esto a tu familia, escribió Elena, dejas de ser mi hija. La gala anual de la Fundación Infantil de Madrid en el Hotel Palace era un evento que mi madre, Elena, se había negado rotundamente a cancelar. De hecho, había amplificado activamente su escala, contratando a un equipo de medios profesionales para transmitir en vivo toda la velada en sus canales de redes sociales. Era un desfile desesperado y ostentoso, diseñado enteramente para demostrar a sus ricos amigos del club de campo que la familia Mendoza estaba perfectamente bien, financieramente invencible y completamente unida contra cualquier rumor malicioso. Asistí al evento únicamente porque mantenerme a una distancia segura del comprometido sitio de Valencia era mi única directiva operativa, y observar a mi familia intentar una campaña masiva de rescate de relaciones públicas era el último punto de datos necesario para cerrar mi cronología. Me mantuve cerca del fondo del vasto salón de baile, vestida con un sencillo vestido de noche negro, oculta en la sombra proyectada por una enorme escultura de hielo. Mi padre ocupaba el centro de la sala. Ricardo llevaba su esmoquín a medida y proyectaba la confianza autoritaria de un magnate inmobiliario. Se reía demasiado alto de los chistes de los políticos locales y hacía señas constantemente a los camareros para que trajeran más champán. Sin embargo, pude ver fácilmente las profundas y vibrantes grietas que se formaban en su fachada. Su mano derecha se crispaba constantemente, bajando a su bolsillo. Cada pocos minutos sacaba su smartphone, miraba la pantalla brillante con la mandíbula apretada, esperando desesperadamente que la masiva congelación de activos federal se hubiera levantado mágicamente. La parálisis financiera lo estaba devorando desde dentro, convirtiendo su arrogancia habitual en una energía frágil y maníaca. La ilusión cuidadosamente mantenida se rompió en silencio. Un vicepresidente senior de la principal firma de gestión de patrimonios de mi padre se acercó al bar de mármol. Observé desde una distancia calculada cómo el banquero se inclinaba, manteniendo la voz baja para evitar ser escuchado. No necesitaba oír las palabras para saber exactamente lo que estaba sucediendo. El ejecutivo le estaba preguntando a mi padre sobre el estricto e inusual bloqueo federal de todos sus activos líquidos y la repentina investigación de fondos ilícitos. Vi cómo la expresión de mi padre pasaba de una jovialidad forzada a un pánico total y, finalmente, a una rabia defensiva. Golpeó su pesada copa de cristal contra la barra con tanta fuerza que hizo saltar la base, su rostro enrojeciendo peligrosamente antes de darse la vuelta abruptamente y dirigirse hacia un pasillo desierto. Antes de que pudiera cambiar de posición para seguirlo, Laura me agarró del codo. Su agarre era dolorosamente fuerte. Sus uñas perfectamente cuidadas se clavaban en mi piel. Me arrastró detrás de un enorme arreglo de orquídeas blancas cerca del guardarropa, jadeando, con los ojos desorbitados de pánico. Su startup se estaba desmoronando por falta de capital robado, y necesitaba desesperadamente un objetivo para su furia. «Tienes que parar esto, ahora mismo», sisió Laura, su voz temblando con una ira apenas contenida. «Sé exactamente lo que estás haciendo. ¿Estás explotando alguna laguna administrativa para congelar el dinero de papá porque estás amargada y celosa? Si no llamas a quien sea que te estés quejando y pones fin a esta patética farsa, te juro que cogeré el micrófono esta noche y le diré a todos en esta sala exactamente lo que eres. Te expondré. Les diré que eres una burócrata de poca monta que está haciendo una rabieta para arruinar nuestras vidas». Miré su rostro enrojecido y desesperado. Realmente creía que mi carrera era un secreto frágil y vergonzoso que yo estaba desesperada por proteger de sus amigos ricos. Pensó que me estaba apuntando con una pistola cargada a la cabeza. Suave pero firmemente, retiré mi brazo de su agarre. Liberé mi brazo, tranquila y controlada, y le ofrecí una sonrisa educada, casi compasiva. «No puedes contarles lo que no entiendes», Laura dije en voz baja. Las palabras flotaron entre nosotras,
frías y completamente desprovistas de miedo. Laura parpadeó repetidamente. La certeza absoluta se desvaneció por completo de su rostro al darse cuenta de que su amenaza final ni siquiera me había afectado. No le quedaba nada. Un suave carillón sonó por el salón de baile, señalando el comienzo de los discursos formales. Elena subió con gracia, los escalones alfombrados hasta el elevado escenario, entrando directamente en la luz dura e implacable del foco. Las cámaras de la transmisión en vivo se acercaron inmediatamente a su rostro perfectamente maquillado. Agarró los lados del atril de acrílico transparente y comenzó un monólogo ensayado y emocionalmente manipulador. Divagó ante la multitud de 500 invitados sobre las pruebas silenciosas del mundo moderno, las cargas del éxito y el poder curativo supremo del perdón familiar. Estaba utilizando activamente la gala benéfica para exonerarse públicamente, pintando a nuestra familia como un faro de solidaridad mientras su marido se desmoronaba en un pasillo. No había terminado su elocuente discurso. Las pesadas puertas de bronce en la parte trasera del salón de baile no se abrieron de golpe. Se abrieron en silencio, con una autoridad innegable. Un equipo de agentes federales con trajes oscuros entró en la gruesa alfombra. No gritaron órdenes, no desenfundaron armas, simplemente se desplegaron por la sala, con una precisión aterradora y coordinada. Las placas brillaron discretamente bajo la luz tenue. Un técnico de paisano se dirigió directamente a la consola de sonido y cortó bruscamente la música. No hubo una lucha dramática. Solo el peso aplastante y sofocante de la realidad absoluta, descendiendo sobre una sala construida enteramente sobre ilusiones caras. Un agente se acercó al escenario, le susurró al coordinador del evento, quien inmediatamente hizo una seña al equipo audiovisual para que cortara la transmisión en vivo. Otros 2 agentes flanquearon a mi padre mientras volvía a entrar en la sala, susurrando palabras que hicieron que el color desapareciera de su rostro. Le pidieron educada pero firmemente que entregara sus dispositivos móviles y cooperara de inmediato. El murmullo entre los cientos de invitados adinerados se convirtió en un jadeo colectivo y horrorizado. Elena no gritó, simplemente se aferró a los lados del atril, sus rodillas cediendo visiblemente bajo el shock absoluto e innegable de la aniquilación total de su reputación. Nadie la tocó, nadie la hirió físicamente. Se derrumbó enteramente bajo el peso aplastante de la humillación pública, viendo cómo el imperio social que había construido se convertía en cenizas ante sus propios ojos, mientras los agentes federales escoltaban a mi padre hacia la salida principal para un interrogatorio formal. Se detuvo abruptamente, giró la cabeza, sus ojos buscando frenéticamente entre la multitud silenciosa y boquiabierta, hasta que finalmente se encontraron con los míos. El arrogante patriarca, el hombre que había vendido mis activos como chatarra y se había burlado de mi existencia durante décadas, había desaparecido por completo. Su rostro estaba pálido, sus hombros encorvados por la derrota, y su voz, cuando finalmente se quebró en una patética súplica que resonó en la sala silenciosa, Ana suplicó, su voz temblando: «Diles, solo diles que han cometido un error». Me quedé perfectamente quieta en la oscuridad, sin un asentimiento, sin una sonrisa, sin una palabra de consuelo. Simplemente lo miré a los ojos y dejé que el silencio fuera la respuesta que se merecía. Fue en ese momento, mientras los agentes le ponían suavemente una mano en el hombro para instarle a seguir, cuando me di cuenta de la verdad absoluta. Era la primera vez en mis 38 años de vida que mi padre me miraba como alguien que realmente tenía un poder aterrador. La investigación federal concluyó con una velocidad aterradora y una precisión burocrática absoluta. La transacción inmobiliaria ilegal fue completamente anulada, borrada de los registros del condado, como si la tinta nunca hubiera tocado el papel. Revertir la escritura fue la parte fácil. El daño crítico a mi familia fue enteramente autoinfligido. Al explotar deliberadamente el poder notarial limitado y al apropiarse descaradamente de una comisión de gestión masiva de la venta, Ricardo y Elena habían convertido una pequeña traición familiar en una grave violación de la ley federal. La dura realidad finalmente les golpeó en su primera deposición formal. Mi nombre estaba en la escritura de la Casa de Valencia, pero el documento era una elaborada fachada. La casa era un activo registrado, altamente clasificado y estrictamente financiado con presupuestos operativos federales, porque pertenecía a la infraestructura de seguridad nacional. Cada euro generado por esa venta ilegal fue inmediatamente clasificado como un activo de alto riesgo. El gobierno no solo pidió la devolución del dinero, el Tesoro lo confiscó todo, congelando cada cuenta que esos fondos habían tocado. Las consecuencias fueron masivas e irrevocables. Mi padre perdió permanentemente su licencia de agente inmobiliario de alta gama. El Consejo de Administración de su propia firma celebró una votación de emergencia
y suspendió inmediatamente su autoridad ejecutiva para evitar daños catastróficos a la reputación de la empresa. Ya no era un titán de la industria madrileña, era un pasivo. Mi madre se enfrentó a un tipo diferente pero igualmente devastador de aniquilación. Elena fue sistemáticamente excluida de toda la escena de la alta sociedad de La Moraleja. El club de campo silenciosa pero firmemente le pidió que renunciara a su membresía. Sus ricas amigas dejaron de devolverle las llamadas y anularon las invitaciones a los almuerzos benéficos. En su brillante y superficial mundo, puedes sobrevivir a un divorcio ruidoso o a una quiebra silenciosa. No puedes sobrevivir a ser etiquetada públicamente como un riesgo para la seguridad federal. Laura y Marcos no escaparon a la lluvia radiactiva. Como Laura había utilizado con entusiasmo su parte de los fondos federales, marcados para asegurar el depósito no reembolsable de su lujoso ático en el centro de la ciudad, los procedimientos de decomiso del gobierno barrieron su red bancaria personal. El contagio financiero aterrorizó por completo a Marcos y a sus preciosos contactos de capital privado. Cuando los inversores de élite se enteraron de la masiva congelación de riesgos federales dirigida a su familia, retiraron inmediatamente su capital. Laura vio cómo su tan publicitada startup de salud se desmoronaba de la noche a la mañana, todo porque no pudo resistir el impulso de gastar dinero robado. Durante todo ese tiempo, no hubo triunfo ni celebración, solo un silencioso retorno al equilibrio del libro de contabilidad. Cuando miré los escombros de sus vidas, todo lo que vi fue un libro de contabilidad final y perfectamente equilibrado que finalmente encajaba. Los que falsificaron deliberadamente una firma se encontraron con una responsabilidad masiva, y los que se apropiaron con avidez de los beneficios ilícitos pagaron el precio más alto. Mi victoria civil fue rápida y silenciosa. Javier presentó nuestro caso, y la jueza dictaminó de manera concluyente que Ricardo y Elena habían violado gravemente su deber fiduciario. El tribunal les ordenó que reembolsaran cada céntimo de los masivos honorarios legales que yo había pagado. Además, el tribunal emitió una orden de restricción permanente, prohibiendo a mis padres representarme nunca más en ninguna transacción financiera, médica o legal por el resto de sus vidas. La verdadera tragedia de todo esto fue algo que mi familia nunca comprendería del todo. En la sesión informativa final con la Oficina de Cumplimiento Federal, me preguntaron por qué les había otorgado el poder notarial hace 18 meses. No lo hice porque confiara en ellos. Lo hice porque mi trabajo conlleva riesgos inherentes. Las auditorías de viaje y las situaciones en las que estoy fuera de contacto durante semanas, el poder notarial era un plan de contingencia. Los impuestos se pagaban, las emergencias se manejaban, el papeleo se mantenía. Convirtieron esa contingencia en una oportunidad para sacar provecho. 3 meses después, fui transferida a un puesto de alto nivel en la División de Cumplimiento de Infraestructura de Seguridad, un trabajo silencioso, de altas consecuencias y una vida que ya no requería el permiso de mi familia. Finalmente me había liberado de la sofocante sombra del legado Mendoza, viviendo finalmente en total alineación con mis propios valores, con la profunda y silenciosa conciencia de que nunca había necesitado su validación o aprobación para conocer mi propio valor. Un martes por la noche, estaba sola en el porche de mi nueva casa, una construcción suburbana completamente normal. No tenía un camino de entrada circular, ni lámparas de araña de cristal, ni absolutamente ninguna riqueza ostentosa diseñada para impresionar a extraños. Era solo una casa tranquila y sólida. Introduje la simple llave de latón en la cerradura, sintiendo el satisfactorio y pesado clic del cerrojo al girar. Miré la calle desierta y sonreí. Hay familias que te tratarán felizmente como un activo siempre que te quedes perfectamente quieto y callado, pero en el instante en que te levantas y te niegas a ser movido, se ven obligados a enfrentarse a una verdad aterradora. Tú tienes las llaves, y nunca se les dio permiso para guardarlas.